Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Hacer un recorrido por un parque de la salud es poder llegar a muchos ambientes. Podemos estar en un quirófano, podemos estar en una sala de ozono, podemos estar en la sala de sueros, en los consultorios, en las rondas médicas, pero nunca falta. Sin lugar a dudas, para nosotros la odontología sigue siendo una herramienta diagnóstica y terapéutica maravillosa en el manejo de la enfermedad. Son muchas las historias clínicas que a diario descubrimos en pacientes que estaban pasando de consultorio en consultorio, de clínica en clínica, con diagnósticos difíciles, a los cuales a estos pacientes nunca se les abrió la boca. Nunca se les descubrió cómo podría uno sospechar que desde una pieza dentaria en malas condiciones, un tratamiento inadecuado, un metal en la boca y demás, se pudiera desencadenar un proceso patológico a distancia. El gran error de la medicina es quedarnos con ese dicho que por ahí se oye el run run como los dermatólogos, directo al grano. Uno no puede ir directo a la enfermedad, uno no puede ir directo al síntoma. Uno tiene que escudriñar un poco más y descubrir qué es lo que está pasando en esa persona. ¿De dónde proviene el proceso de la enfermedad? Y esto solo se consigue a través de una historia médica integral.
Muchas de las notas que ustedes ven en las rondas nuestras siempre ven odontólogos. Y ustedes dirán, pero si el problema es un juanete, un dolor de rodilla, un estreñimiento, un flujo vaginal, un proceso respiratorio, ¿qué tiene que ver un odontólogo ahí, doctor? ¿Para qué eso? Cada día nosotros queremos hacer procesos educativos para que ustedes entiendan y reflexionen hasta dónde tiene que llegar la medicina. No podemos quedarnos con ese cuentico de muchos colegas que le dicen a los pacientes, dígame una o dos cosas de las que tiene. Pues ahí están directo al grano, le están tratando el síntoma. Yo tengo una humedad, pues pinto la pared y ya. Esto no es de pintar paredes, esto es de descubrir por qué está la humedad. Y en nuestro cuerpo el síntoma es la humedad. Nos está contando algo que está pasando. Yo les voy a compartir a continuación una historia clínica que como esas hemos tenido miles, no cientos, miles. Y han sido los odontólogos quienes nos han dado la mano para descubrir el camino de la salud del paciente. Porque que un paciente nos llegue, que ojo rojo, que dolor, que congestión, que malestar, que estoy abotagado, que se me apagó el motor, que me siento sin energía, examen, prácticamente todo normal, descubrir una pieza partida en malas condiciones, en un estado de infección, retirarla y ver a los 8 días a ese paciente, le da a uno ganas de aplaudir o llorar de alegría, ver cómo un paciente puede mejorar un cuadro clínico, el cual había pasado por muchas consultas médicas y nadie le había abierto la boca porque creemos que la boca es del odontólogo. Pero se nos olvida que la boca es del cuerpo humano y que un médico con un concepto integrativo debe de evaluar la boca del paciente para uno poder determinar la causa de ese proceso patológico. Por eso quiero iniciar este programa con esta maravillosa nota de casos de odontología y salud. Poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Y quiero que escuchen la importancia de la odontología en la consulta médica y por qué nosotros a todos los pacientes en los programas del Día para tu Salud, Día para tu Alma, en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, en el programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes, y también en la consulta médica, los pacientes son evaluados por un equipo de odontólogos. Y quiero que escuchen esta historia clínica. ¿Por qué viniste? Mi nombre es John Ramírez. Vine porque empecé hace 2 meses con una cantidad de problemas. Empecé primero con dolor en el pecho, pensé que me iba a infartar, y mentiras que era el hígado, que lo tenía resultó de hígado graso. Empecé a complicarme con los riñones, que la próstata, yo no dormía, lleno de fiebre, todo eso, y yo pago en la EPS Salud Total. Entonces cada que yo iba vaya, hagas este examen, tomes esta droga, y esta droga me estaba matando a mí. Yo en vez de mejorar cada día peor. Entonces yo viendo que pasaba el tiempo ya, tomé la decisión de ir donde el doctor Rojas, y me vine a una consulta. Resulta que en la consulta me hicieron exámenes excelentes, me sentí pues como bien atendido, y llegó el doctor Rojas pues en parte de la consulta, y me pareció una persona muy espiritual, y él me dio el brazo y sentí yo como paz, ¿cierto? Parte de lo que me pasó. Inmediatamente, pues resumiendo con el otro doctor de lo que estábamos haciendo, él me examinó y vio que yo tenía una muela picada. Automáticamente me dijo, usted tiene que retirarse esa muela ya automáticamente, ¿cierto? Pues nunca me había pasado por la mente. ¿Por qué? Porque resulta que yo me iba a hacer un tratamiento, pero el tratamiento es costoso, vale más de 3 millones de pesos. Está esperando pagar unas deudas para meterme con eso, entonces lo dejé como de último. Pero el doctor me dijo, como un ángel, me dijo, sáquese, retírese ya esa muela porque está
a esto del cerebro. ¿La muela estaba partida? ¿O qué Sí, tenía la muela? estaba solamente la raíz ahí. Entonces tomé el medicamento que me mandó aquí donde el doctor Rojas. No la pude comprar toda, compré pues como lo más importante que necesitaba yo y empecé a sentir mejoría. Pero a mí se me quedó metido lo de la muela. Llamé a la EPS y me fui por urgencias y me retiraron la muela. Cuando fui a que me retiraran la muela estaba llena de pus totalmente. De pus. De pus. Y cuando me la van a retirar se fue desestillando. Me las retiraron por pedacitos. El odontólogo de acá, muy atento, estaba muy pendiente de mí, me estoy llamando, pero pues como ha sido mucha plata por todos lados, yo pues tomé la opción de la EPS, ¿cierto? ¿Qué pasó después de que se quitó esa pieza dental? Yo empecé a sentir un cambio total, porque el problema mío también era ojos rojos, irritados, dolor de cabeza acá, pensé que tenía presión acá y un dolor de oído que me mareaba, fiebre en las noches yo no dormía, la tos seca. Y cuando me retiré la muela empecé a sentir con la droga, empecé a sentir que fue cambiando todo. Entonces yo en mi ignorancia yo asumo que me está matando a mí era la infección de la muela. Doctor Diego Giraldo, que es uno de los médicos odontólogos del Parque de la Salud, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué un paciente con ojo rojo, presión en la frente, dolores de cabeza, cansancio, fatiga y muchas más síntomas, se le retira una muela que usted tuvo la oportunidad? ¿Qué pieza dentaria era y en qué condiciones estaba? Bueno, el paciente, don John, tenía el diente 16 totalmente destruido. ¿Cuál es? El diente 16 es el primer molar superior, sí, derecho. Llega con ese diente totalmente destruido y yo le aconsejo que se lo retire por lo que él mismo nos está diciendo. O sea, la distancia que hay de los dientes al cerebro es mínima y la misma distancia también la tenemos de dientes a corazón. O sea, es muy importante que ustedes entiendan que los dientes no están por estar, están conectados. ¿Por qué están conectados? Por un sistema nervioso, por arterias. Todo está conectado a cada órgano y por eso cada diente es vital. Cada diente aquí lo analizamos y no simplemente miramos si está bien o si no, sino qué órgano está conectado a él y por qué el paciente está presentando tal sintomatología. Por eso yo le recomiendo a él hacer la exodoncia, que es sacar ese diente, y ustedes mismos lo están viendo, o sea, la mejoría es total. Por eso entonces es tan importante y les queremos a ustedes recordar: asistan al odontólogo, déjense valorar por el odontólogo. Aquí la consulta es gratis, eso no les cuesta nada, 5 minutos de su tiempo y les puede cambiar la vida. Afortunadamente él entendió el mensaje y pues pudimos tomar la decisión, porque esto nos pasa en todos los médicos. ¿Qué más? Que faltó el que yo venía donde el doctor y me dijo, si no me hago, me aconsejó, me recomendó, usted debería hacerse una limpieza porque las bacterias están todavía acá. Claro. Y como acaban de retirar la muela, no es bueno tener todas estas bacterias acá. Él hoy me hizo la limpieza. Pero eso sí no me tocó pagarlo. Pero miren lo importante que es que nosotros evaluemos en equipo y en grupo un paciente, porque ustedes ven aquí parte del grupo de médicos del Parque de la Salud, pero siempre en la ronda pasa el odontólogo. Y es difícil hacer entender a un paciente que un dolor de cabeza, o un ojo rojo, o una pérdida de fuerza, o una tos, o tantas otras patologías estén relacionados con la odontología, pero que sea este caso clínico una experiencia para que todos ustedes entiendan por qué por lo menos en nuestros parques de la salud los pacientes siempre pasan por odontología. Ahora que el odontólogo dice lo del corazón, pues usted me dijo que era cerca del corazón, no había tenido en cuenta lo del corazón, porque también yo mantenía alterado el corazón. También pudo haber sido, pues me imagino yo que era parte de eso también, de este problema. Recuerden que cuando hay un infarto, la pieza dentaria que duele son las cordales. La conexión, somos una sola unidad, por eso se llama medicina integrativa o medicina holística.
Ahora nos encontramos en este sitio que debería estar en todos los consultorios médicos también. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Porque es que uno quisiera que el paciente se aliviara rápido. Pero yo hago una consulta. Vaya, hágase este examen. Después hágase este. Después vaya a odontología. Y pasan meses. Además, porque muchas veces ustedes no le prestan la suficiente importancia, no por ignorancia, sino por falta de educación de parte de nosotros. Como yo no le expliqué a la paciente que es que la boca y la diente y tal, y empiezo a contarle el cuento, simplemente yo tengo el conocimiento y le digo, vaya, tómese una panorámica, vaya, hágase arreglar esa muela. Pues ella dice, pues qué bobada, sí. Si yo no entiendo por qué, entonces no me lo hago. Pero si detrás de todo, que es lo que tratamos de hacer en los parques de la salud, existe un proceso educativo, ella va a decir, no, me la hago ahora. Para ganar tiempo, los pacientes que vienen a la consulta en los parques de la salud, los odontólogos pasan a ronda con nosotros. Porque es que ellos también son médicos de la boca, pero están aprendiendo otras cosas y en ronda nos dicen, estamos viendo un paciente con un problema de pulmón y ellos nos escuchan hablar, que es que tal pieza dentaria tiene que ver con el pulmón y lo otro. Abren el conocimiento. Esa es la odontología neurofocal. Pero eso nos ha generado dificultades. Hay pacientes que dicen, no, yo no paso y tal. La doctora Adriana Maya, que también ha estado con nosotros y está en el Parque de la Salud de Cali, en el barrio de Kendama, ella decía qué difícil es decirle a un paciente que entra a la consulta odontológica cuando viene por un problema de estreñimiento o de otra cosa. Pero aquí ha sido muy bonito porque ellos siempre están en la ronda y de ahí pues viene el paciente y se hacen las diferentes ayudas terapéuticas. Hablemos un poco de ese concepto integral. Estoy compartiendo con dos de los odontólogos, son un grupo de muchos más, la doctora Valentina Hernández, que también está la hermana de ella, Juliana, en Manizales, y Rafael Gómez. Y vamos a hablar un poco del porqué de esa consulta integral con la odontología, Valentina. Gracias, doctor. Bueno, realmente esta consulta, como lo dice el doctor, es integrativa, ¿cierto? Entonces necesitamos pasar por odontología siempre. ¿Por qué? Porque es un conjunto completo, es una naturaleza completa, donde no solamente estamos mirando dientes, la parte blanca que se ve en la boca, sino también estamos viendo las reacciones de esos materiales que hay en boca, porque muchos de los materiales odontológicos tienen eventos o efectos adversos. Entonces estamos en pro de la salud integral. Siempre es importante la consulta cada 6 meses, pasar a una valoración, a una limpieza, no solamente venir una vez, sino cada 6 meses. Y no solamente eso, sino también traer una radiografía panorámica para así dar un diagnóstico completo y poderles dar un tratamiento ideal a todos los pacientes. En boca encontramos caries, enfermedad periodontal, restauraciones desadaptadas, prótesis antiguas, metales en boca. Todo esto conlleva a que suceda algo en nuestro organismo. Por eso hoy les queremos hablar y queremos enfocarnos sobre las reacciones de los metales y sobre la enfermedad periodontal. El doctor Rafael también nos acompaña. Entonces, doctor Rafael, cuéntanos un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Gracias a la época que nos encontramos hoy, tenemos acceso a mucha información y avances científicos que nos han permitido darnos cuenta de la relación bidireccional que tienen las enfermedades en boca, porque lo que pasa en la boca no se queda en la boca, también se refleja en nuestro cuerpo. Y así bilateralmente, las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, dislipidemia, se reflejan también y se manifiestan en nuestra cavidad oral. Y teniendo un examen clínico integral de estas dos cosas, podemos llegar a un manejo mucho mejor y más completo de todas esas patologías. Decía algo muy importante, Valentina, y tenía que ver con el chequeo odontológico preventivo periódico. Muchos de ustedes dicen, no, es que yo no voy a un odontólogo porque qué horrible esa fresa, no, qué miedo, yo odontología no. Y la persona descuida la boca. La boca es un foco que puede desencadenar muchos problemas a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel articular.
Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? No, pues que es en la boca. No es que la boca está conectada. Ya vamos a ver hoy imágenes de cómo se conecta esto con el resto del cuerpo. Y cuando ella habla del control periódico, aquí aplica un grupo de personas que descuidan el odontólogo. Es que yo, para que vaya a ir donde el odontólogo, es que yo no tengo dientes. Los edéntulos, que por circunstancias han tenido que cambiar la dentadura por cajas de dientes. Nosotros les decimos que las cajas de dientes son como los zapatos, se acaban. Hablemos un poco del tema de las prótesis. El manejo de prótesis es algo muy complejo, como es el doctor. Tendemos a descuidarnos porque ya no tenemos dientes, ya no vamos al odontólogo porque no tengo dientes, no necesito controles, y no es así. En el momento en que entregamos una prótesis, no estamos acabando con un tratamiento, estamos empezando un tratamiento y estamos empezando un nuevo ciclo de controles con el paciente. Se desconoce mucho el uso correcto de las prótesis. Por desconocimiento del paciente, por falta de tiempo, no se educa al paciente sobre el correcto manejo que debemos tener sobre las prótesis. Cuando me refiero a las prótesis, hablo de todos los tipos de cajas, como le conocemos popularmente, las cajas de dientes, las parcialitas, ya sea total o de pocos dientes. Estas prótesis, como los dientes, se deben cepillar, pero no con crema de dientes. La crema de dientes son para los dientes. Estas prótesis las debemos limpiar como si fueran nuestros dientes después de cada comida, antes de acostarnos a dormir, al momento de levantarnos, ¿cierto? Cuando nosotros nos acostamos a dormir con estas prótesis, los pacientes se acuestan a dormir con estas prótesis, están durmiendo, como dice el doctor, con los zapatos. Uno debe dejar descansar su cavidad oral de estas prótesis. Todo el día masticamos con ellas, hablamos con ellas y tenemos estas prótesis en contacto íntimo con nuestras encías, con las encías, lo que ocasiona una irritación. Desafortunadamente, esta irritación no duele, el paciente no la puede ver porque está en lo más profundo de nuestra boca, pero ahí está, crónica, lenta y continua. Cuando retiramos estas prótesis, vemos un paladar del color rojísimo, con placas blancas, que ya está indicando que no solamente hay un proceso inflamatorio, sino un proceso infeccioso por hongos, por cándidas, que se cultivan en la boca y se cultivan en la prótesis. Y el manejo ya es mucho más complejo de una prótesis con hongos y una cavidad con hongos, porque no se quita simplemente en un par de días. Son tratamientos muy complejos, inclusive de meses, para llegar al controlar estos hongos. El momento que usted vea una placa blanca en su paladar, una placa muy blanca en su lengua que sangra, es un signo de alerta, ¿cierto? Porque ya hay un proceso infeccioso en tu boca, no solamente en tu boca, en tu cepillo de dientes, y así se pueden contagiar a tu pareja, a tus hijos, ¿cierto? Porque son procesos bacterianos, procesos de hongos que están en tu boca y se están cultivando, te están alimentando de tu saliva, de tu comida, y están viviendo en una cavidad oral. Hay que ver la boca como un tanque de agua. Así les explico a los pacientes: al tanque de agua se le forma una placa verde, se le forma un moho. Así es la boca, inclusive peor porque les metemos alimentos, y todo esto, alimentos y esta temperatura caliente, la saliva, es el sitio ideal para que las bacterias y los microorganismos se cultiven y sobrevivan en boca y ocasionen todas estas enfermedades. Bueno, quiero que te pongan unos guantes. La doctora Valentina me está haciendo a mí un tratamiento, bien puedo pasar. Ella me está haciendo un tratamiento de blanqueamiento, porque es que esto es de profilaxis también. Acaba de decir el doctor Rafael que esto es un foco, donde si no tenemos un buen mantenimiento, pues se generan muchas patologías. Es que yo tengo los dientes muy pegados y no sé utilizar la seda dental. Y uno dice, pero yo cómo me lavo los dientes de bien y estoy lleno de caries. Está utilizando bien la seda dental. El blanqueamiento, por ejemplo, la profilaxis que nosotros a todos los pacientes, contémosle qué le hacemos a los pacientes de cambio metabólico y en Manizales a los pacientes de limpieza de colon con recambio del flora intestinal cuando están esas semanas ya. A ellos se les realiza una valoración completa, una valoración neurofocal donde se les explica
cada parte de su diente con qué está relacionado y qué puede estar afectando según lo que encontremos. También se les realiza una profilaxis, una limpieza profunda donde eliminamos toda esa placa bacteriana que está acumulada, esos cálculos que se acumularon algunos pacientes por muchos años, unos pacientes más juiciosos, por eso es importante siempre esos controles. Doctores, es que yo me cepillo muy bien, ¿para qué? Yo no necesito una profilaxis. Y entonces, ¿reemplaza un cepillado una profilaxis? Claro que no lo reemplaza, porque resulta que hasta los odontólogos vamos al odontólogo. Nosotros lo realizamos las profilaxis. Sanando al sanador. Ajá, porque resulta que los cálculos es cuando esa placa ya está endurecida y nosotros no la podemos retirar con el cepillado. No podemos ni con la crema dental, tiene que ser con algo que se llama escáner, ultrasonido, y lo que hacemos nosotros en la consulta es con este instrumento eliminar todos esos cálculos. Un día yo estaba charlando con Valentina y me dijo, ay, ¿usted por qué tiene los dientes tan amarillos? Usted come mucha cúrcuma y ciertos alimentos. Yo no tomo mucho café, pero hay quienes toman café, chocolate. ¿Qué otras bebidas que Vino. Alimentos procesados, más que todas bebidas artificiales, especies. Entonces, Mauricio, ayúdame acá que yo voy a tratar. Qué pena que a mí no me gusta. Yo trato de hacer los programas muy improvisados. No sé si esta luz se nos vaya a alterar con las cámaras. No. Entonces ella me dijo, Jorge, le voy a hacer una profilaxis. Yo suelo no ponerme zapatos para estar en las camillas y eso. Entonces ella dijo, le voy a blanquear los dientes y me hicieron la profilaxis. Cuénteme en mi boca qué es el tema, qué es lo que ustedes hacen y todo el mundo se debería de hacer. Venga, Rafael también está acá para que vayan complementando. Bueno, entonces el paciente se sienta, le miramos cada parte, empezamos desde la parte más posterior. Ábreme, por favor, saca la lengua. Ajá. Perdón, otra de las cosas que estamos haciendo con los odontólogos acá es entrenándolos en la evaluación de la lengua, porque en la odontología a ellos no les hablan mucho de la lengua y nosotros eran, ¿cómo vio la TM? Bueno, ahorita va haciendo el recorrido de la evaluación. ¿Cómo está la lengua? ¿Cómo están las amígdalas? ¿Y cómo están las encías? Que es otro de los problemas. Porque es que creemos que la odontología es diseño de sonrisa y que se dan bonitos los dientes. Con la encía vuelta nada, con unas amígdalas vueltas nada, con una lengua llena de hongos y demás. Ajá. Entonces, miramos al paciente, le decimos que saque la lengüita, miramos sus amígdalas, cómo están. Empezamos desde la parte más posterior, valorando cada diente, mirando qué encontramos. Si encontramos campos interferentes o focos infecciosos, un campo interferente puede ser algún metal, alguna restauración que esté en mal estado. Y focos infecciosos, caries, enfermedad periodontal, miramos todos los tejidos, ¿sí? Y miramos la articulación. Entonces, abre, cierra. Hagan este examen en sus casas, ayúdense con sus familias. Sí, porque ¿cuáles son los signos de alarma haciéndome esa evaluación? Volvamos a recordar. Aquí, abre. Ya encontramos una leve desviación. Aquí podemos ver si el paciente puede estar bruxando en las noches, alterando, generando traumas en esta articulación temporomandibular. Y ya ahí llegamos a un diagnóstico para darles un tratamiento. También le preguntamos al paciente, ¿te duelen los oídos? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele esta parte cervical? Porque todo esto se conecta. Entonces, si hay un problema aquí, se pasa aquí y sigue para atrás, después columna, hasta en cómo caminamos, y todo esto empieza acá. Dos cosas, cuando me fueron a la profilaxis yo uso la cera dental, pero yo tenía cálculos. ¿Qué son los cálculos? ¿Por qué dan los cálculos, Rafael? Esa formación de cálculos es un proceso de mineralización de la placa bacteriana. Es un proceso normal que sucede en toda persona por más higiene que tenga. Este proceso sucede ¿por qué? Cuando los alimentos, los restos de los alimentos y salidas quedan pegados en los dientes
La misma saliva contiene minerales y se encarga de mineralizar y endurecer toda esta placa bacteriana que está adherida a los dientes. Con el tiempo, esto va creciendo y la placa bacteriana, que se conoce coloquialmente como el sarro, se va endureciendo y va formando cálculos, que son piedras adheridas al diente. Se pueden infectar. La única manera, efectivamente, se pueden infectar. Más que infectarse, pueden ocasionar infecciones efectivamente graves en la encía. El contenido bacteriano de estos cálculos es muy alto y lo que hace, al estar en contacto íntimo con el diente y la encía, es propagar todos estos factores inflamatorios, virus y bacterias que están en el cálculo por tu cuerpo. Y ahí es donde se ve la repercusión de su enfermedad de encía en tu cuerpo. Lo que pasa en la encía no se queda ahí. ¿Por qué? Hay personas que tienen cierta predilección a enfermedades periodontales por factores genéticos o factores inherentes a la persona, ¿cierto? Pero también hay factores modificables como la higiene. Cuando estos factores se combinan, los inherentes, los fijos de la persona y los modificables como la higiene, se empieza a exacerbar esta enfermedad periodontal. ¿Y puede aflojar los dientes? Puede aflojar, efectivamente. ¿Qué signos de alarma les iba a comentar? Vemos una enfermedad periodontal, cada persona se puede dar cuenta, ya es la movilidad dental. Cuando hay una movilidad en tu diente que se está aflojando, se mueve un poquito para un lado, para el otro, es porque ya tienes una enfermedad periodontal instaurada en tu encía, instaurada en tu boca y ya está en un proceso muy avanzado. La enfermedad periodontal es la enfermedad en la encía. Desafortunadamente es un proceso que no duele, la gente no se da cuenta que tiene una enfermedad crónica en tu boca que te está acabando con tus encías, con tu hueso y con el soporte de tu diente hasta que ya es demasiado tarde. Nos llega a la consulta un paciente con movilidad, un diente que le baila en el hueso y ya desafortunadamente no hay nada que hacer. El diente está bueno, pero el soporte no existe y no hay nada que hacer por esos dientes. Duro, ¿no? El diente estaba bien, pero el proceso que estaba en la encía con los cálculos lo fueron despegando y se perdió un diente sano. Vamos a extender un poco. Entonces me hicieron el blanqueamiento. Me hicieron la limpieza, que todo el mundo debería hacerse una profilaxis. ¿Y qué es el tema del blanqueamiento? Porque pues mis dientes estaban amarillos porque pues nunca me había hecho un blanqueamiento. Pues las carreras uno a veces se deja absorber por todo el tiempo. Y pues mis alimentos basados en especies de India, y eso me fueron, digamos que, percudiendo, ¿cómo se dicen? Pigmentando los dientes. Y entonces el blanqueamiento. Bueno, entonces ya al ver que hay un paciente sano que simplemente había que hacer una limpieza. Perdóname, antes de eso, a mí me tocó la época de las amalgamas de mercurio. Entonces ellos empezaron un tratamiento a quitarme calzas de mercurio bajo un protocolo que, mejor dicho, vamos a ir a estas notas saludables, porque quiero hablar de esos dos temas: el proceso de retirar de las amalgamas y lo estético, porque todos queremos pues la autoestima y que nos veamos bonitos cuando nos reímos y tal, que es el tema del blanqueamiento después de estas notas saludables. Esto es lo que uno se ve en el espejo. Esto es lo que nosotros podemos ver en un equipo de rayos X. Cuando yo miro esto, puedo determinar lo más importante de la boca. Porque es que creemos que lo más importante de la boca es esto blanquito. No, de ahí para arriba sigue el doble. Miren una radiografía, ahorita la vamos a tomar más de cerca, y abajo está pues lo que llaman la raíz. Y eso tiene arteria, nervio, vena y linfático. Y como decía el doctor Rafael, lo de acá viaja por todo el cuerpo, es sistémico. Es que yo tengo una infeccioncita acá y no sé qué, o tengo un herpes o alguna lesión, o la encía inflamada. No, a uno no se le inflama la encía, uno está inflamado todo. Ahora, amalgamas. Pues el mercurio nos hizo mucho daño a odontólogos y a médicos.
Y acá nosotros empezamos un protocolo para retirar esas amalgamas. Y esta articulación que ve acá es esta. Cuando a la doctora Valentina me decía, abra, cierra, que deberían de hacerlo ustedes en su casa. Y si eso les voltea, les traquea, todo eso, corran. Que esa puede ser la causa del dolor cervical, del dolor de cabeza, del cansancio, de la fatiga, del mal genio. Impresionante. Una articulación que nosotros la manejamos con terapia neural y con unas placas. Pero hablemos entonces de esos 3 procedimientos: las amalgamas, el blanqueamiento, porque es cierto, uno quiere estar chévere de su boca. Es decir, que no nos apartamos de lo estético, que es muy importante, pero antes de llegar a lo estético me pidieron radiografía, me cambiaron las calzas de mercurio, me hicieron una profilaxis y ahí sí, venga, lo pongo bonito. Pero es que a veces vemos que ponen braques, que ponen blanqueamientos con unas lesiones que no deberían de existir. Bueno, hoy les quiero hablar un poquito sobre los metales. Resulta que los metales, al estar en un medio húmedo, se genera una corrosión, y no solamente por medio húmedo, sino por los alimentos que ingresamos, por el pH, la saliva. Todo esto hace que se dé una corrosión en esos metales. Los metales también liberan níquel, cromo, paladio, pero el más tóxico, el mercurio. Resulta que el mercurio se libera y se absorbe en un 80% en los pulmones, generando así alergias. ¿Cómo se produce esto? Resulta que el mercurio se va evaporando, y todo esto ocurre por cítricos, por alimentos calientes, por el cigarrillo, por el mismo flúor de la crema dental, por cepillos eléctricos, por bruxismo. Entonces todo esto se va evaporando, todo este mercurio, y altera todo nuestro sistema nervioso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar todo ese metal, pero para eso necesitamos tener un protocolo durante y después. Por eso nosotros siempre no solamente cuidamos al paciente, sino también a nosotros mismos, porque el mercurio queda en el aire, ¿cierto? Entonces muchos pacientes dirán, ¿será peor retirar esto? No, siempre y cuando estén esos protocolos. Los metales, resulta que ese mercurio es demasiadamente soluble en grasas, entonces por lo tanto eso penetra la membrana celular y hace que vaya directo al cerebro y a los huesos. Por eso muchos pacientes llegan con problemas articulares, diciendo, me duelen las articulaciones, hacen todos los estudios y resulta que era de la boca. Fiebre reumática. Fiebre reumática. Y bueno, y un sinfín de cosas que puede alterar, digamos, ese metal. Y no solo eso, resulta que el metal es potente en conductividad eléctrica y a nosotros nos rodea ondas electromagnéticas. Por lo tanto, esto carga esos metales en boca y lo que hace es que interfiere en todo este sistema nervioso. Por eso es importantísimo venir al odontólogo, y también altera mucho todas nuestras emociones. Imagínense, hasta allá va eso, alterando nuestras emociones como la ansiedad, depresión. Entonces es muy lindo esta odontología. Rafael, cuéntanos un poquito sobre ese protocolo que tenemos aquí en el Parque La Salud. El momento más importante para el manejo de estas amalgamas es el momento de la remoción, porque es cuando más se tiende a liberar mercurio por estos gases que nos había explicado la doctora. Nosotros al momento de retirar las amalgamas utilizamos aditamentos especiales donde nos encargamos de aislar específicamente esos dientes que vamos a tratar de tu boca y de tu cavidad oral, para que en el momento de retirar el mercurio y la amalgama no tenga contacto con tu lengua y con tus otros tejidos blandos. Posterior a eso procedemos a tapar el diente, a obturarlo con elementos mucho más compatibles, más biocompatibles y más amigables con tu cuerpo, que se encarguen de inducir una remineralización y estimular al diente para que cicatrice y sea restaurado también estéticamente con calzas blancas. Posterior a eso, cuando tenemos casos más complejos, más grandes, que vamos a retirar 3, 4, 5 amalgamas, nos encargamos de guiar al paciente con una desintoxicación, ¿cierto? Para acabar de retirar todo ese mercurio que es acumulable en el cuerpo del paciente, tanto de él como nosotros.
Una pregunta que me hacía una paciente un día y me parece muy importante hablarlo acá, y es que ella me preguntaba, bueno doctora, ¿y por qué me vas a retirar esas calzas negras, esas amalgamas, y me las vas a reemplazar por calzas blancas, las resinas, si igual las dos son tóxicas? Y realmente si vemos todos los materiales odontológicos son unos son en un alto grado, otros son en menor, tóxicos. Pero resulta que con estos protocolos podemos ayudar al paciente a tener un buen tratamiento, a desintoxicar no solamente en el momento que lo estamos haciendo, sino la desintoxicación por años de todo eso que tuvo en el transcurso del tiempo y que le estuvo afectando, no solamente ahí, sino todo ese tiempo con los que lleva los metales en boca. Entonces, resulta que hay una gran diferencia entre esa resina y entre esa amalgama. Y es que la resina no genera una reacción galvánica, una corrosión galvánica, que eso es lo que pasa cuando se unen dos metales o más en boca. Esa corrosión no se genera en la resina, en esa calza blanca. Por eso nosotros cambiamos esa amalgama por una resina. Una de las cosas que hemos hecho durante estos procedimientos son los sueros. Cuénteles que ayer que me estaba haciendo el blanqueamiento, ¿qué me estaban haciendo al mismo tiempo? Listo, también tenemos, como dice el doctor, el protocolo para aclaramiento, ya que el aclaramiento es un proceso oxidativo. Entonces lo que hacemos es agregarle al cuerpo algo antioxidante, contrarrestando este proceso, y lo que hacemos son unos sueros de vitamina C que contamos aquí en el Parque de la Salud con ellos. Ayer el doctor se estaba realizando este procedimiento de aclaramiento dental, y mientras se lo realizábamos vino la señorita a aplicarle su suero y terminamos en el mismo tiempo el suero y el aclaramiento. Ahora, muchas personas dicen, no, yo no me hago un aclaramiento porque es que me vuelvo muy sensible los dientes y me duelen y eso es terrible. Ayer fue la 4ª sesión y yo no he sentido nada de hipersensibilidad. Sí. Porque en el mismo tiempo que estoy conectado con el suero a megadosis, nosotros utilizamos yo me coloco 25 gramos. Y lo hago preventivo, pues porque yo estoy expuesto a muchos factores de riesgo, pues por tantos pacientes que atendemos. Hago mi alimentación, me lo hizo a las 4 de la tarde, yo no comí ya nada para no, digamos que estropear un poco el aclaramiento. Sí. Ellos me tenían un poquito de leche para hacer enjuague. ¿Qué es lo de la leche? ¿Por qué? ¿Qué me están haciendo después del aclaramiento? ¿Qué pasa con el aclaramiento? Como explica la doctora, es un proceso oxidativo. Hay que hacer una valoración y un diagnóstico muy preciso para determinar qué pacientes son viables para un blanqueamiento o no, porque no es un tratamiento para todo mundo. Cuando hacemos eso, el pH es un poco ácido respecto a los dientes y respecto a la boca. Lo que hacemos después del blanqueamiento o el aclaramiento es dar al paciente un enjuague de leche o un enjuague de bicarbonato para neutralizar pHs y disminuir la sensibilidad posoperatoria y llevar la boca al pH neutro, al pH ideal de la boca. ¿Qué pasa con el aclaramiento? Se ha venido satanizando por mucho tiempo, ha habido mucho estigma frente a porque se decía que el blanqueamiento gasta el esmalte. Y no es así. De hecho, el aclaramiento es el procedimiento estético más conservador que hay, a diferencia de hacerte un diseño de sonrisa, a diferencia de hacerte unas carillas o unas coronas, porque estamos conservando la integridad mecánica y estructural del esmalte del diente, que es lo que vemos brillante del diente, es la capa más externa y es una de las capas más valiosas porque nos protege al diente de todo lo externo, el frío, calor, las bacterias y los alimentos. Entonces, básicamente lo que hace el blanqueamiento es atravesar el esmalte, despigmentar el diente y básicamente es esto, conservando el esmalte en su integridad. Entonces ellos pasan a la ronda con nosotros, pero yo a veces llego y entonces encuentro más especialistas acá. ¿Cómo se deriva todo un proceso diagnóstico odontológico para que ustedes digan X o X o X? Y yo veo que vienen y ustedes tienen un equipo muy grande de especialistas. ¿Cuáles son?
Claro que sí, contamos con todos los especialistas. Muchos pacientes vienen a preguntar que si tenemos ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación. Brevemente, ¿cuáles son entonces? ¿Ortodoncia es cuál? Ortodoncia es cuando te colocan los brackets. Periodoncia. Periodoncia es el especialista encargado de tratar todas las enfermedades de las encías. Endodoncia. El que te elimina todo ese paquete vasculonervioso cuando está totalmente contaminado. Tratamiento de conducto. Se llama tratamiento de conducto. ¿Y cuál es el otro? Tenemos también cirujano oral, que es el encargado de procesos más complejos en tu boca, como cordales, quistes, tumores y biopsias. El rehabilitador. Rehabilitador oral, que ya es el especialista encargado de devolverte la función de múltiples piezas que has perdido. También es el encargado de ponerte implantes. En muchos casos tenemos pacientes que usan prótesis o les faltan muchos dientes. Para mayor comodidad, lo que se hace es poner un implante y reemplazarse tus dientes fijos, sin nada que se quite y se pone. Uno más cómodo para el paciente. Algo que me han preguntado mucho es, bueno, y si acá decimos que los metales son malos en la boca, entonces ¿por qué ofrecemos ortodoncia, por ejemplo? Resulta que la ortodoncia es algo temporal. Entonces, sí, claro que es un campo interferente, sigue siendo, pero manejamos, como les decíamos, unos protocolos y es algo que no se lleva mucho tiempo. Y también hay la ortodoncista de la Javeriana. Ella tiene una nueva técnica que se llama Flow Jack. Es muy conservadora y tiene menos metal. Entonces es una preguntita como para responderle a algunos usuarios sobre la ortodoncia. Esto resume que 4 ojos ven más que 2. Lo que tanto decimos en los parques de la salud, que una sola golondrina no hace verano. Sí, ellos pasaron a la ronda. Vimos un paciente. Tenía unos problemas terribles, tenía una muela partida, por ahí incrustada, 6 meses, 1 año, infectada. No olviden que miren lo que hay del cerebro a la dentadura. De acá una infección hace estragos. Ustedes a veces se tranquilizan mucho con la boca y después dicen ¿por qué meningitis? ¿Por qué tengo un proceso de una cardiopatía o una lesión cardiológica a las válvulas? ¿Por qué la fiebre reumática? ¿Por qué un problema renal? Todo eso se ve y está muy lejos. Es que miren, de aquí al riñón, pero también de aquí al cerebro, y no le prestamos atención. Entonces evaluamos el paciente. El paciente viene acá siempre con Manuela y con ellos profilaxis panorámica, por fuera y por dentro, ¿cierto? A ver cómo está el cuento. Y ya con base a eso, todos los especialistas vengan, aporten. Además, pues, lo digo con mucho amor, a unos costos re baratos. Pues los costos que se manejan de odontología en los parques de la salud son muy económicos, con un equipo de profesionales bellísimo que tenemos para hacer este tipo de terapias. Nunca había presentado un programa tan cómodo, qué bueno. Total, yo quiero invitarlos a todos ustedes para que vean este programa como un acompañamiento educativo, porque lo que ellos dos están haciendo en este momento aplica a todos los odontólogos de Colombia, que trabajen de la mano con los médicos. Que ustedes, pacientes, hagan evaluaciones odontológicas. No tienen que ser en el Parque de la Salud, los que nos ven en Pasto, en La Guajira, en todas partes. Vayan a sus odontólogos. Cuando estén pensando en la historia clínica, miren a ver si algo pasó desde la dentadura que lo relacionen con los que tengan. Y busquen esos odontólogos, doctores, que mire doctora, yo creo que esto con esto, porque ayer con el caso clínico que vieron al principio, que el paciente dice, y me quitaron esa muela que estaba partida, y mis ojos ya están blanquitos, y ya no tengo este dolor, ni esta piquiña, ni no. Increíble, había pasado por una cantidad de especialistas, nadie le había mirado la boca. Por eso han visto esas imágenes de toda esa parte de la odontología neurofocal, de cómo se relaciona todo con el cuerpo, y hoy queríamos compartirles esta experiencia. Muchísimas gracias, doctora Valentina. Gracias. Rafael, gracias. Y a ustedes, como siempre, 1000 gracias por estar cada día con nosotros en Conexión Vital. Felicidades.